Verlos. Qué lindo verlos y vamos a adentrarnos prácticamente en el estudio. No voy a hablar sobre Ageo, no se sorprenden, dije, pero sí la Biblia tiene en sí principios. Dichoso el que logra comprender los principios de la palabra. Si podemos conocer los principios y aplicarlos a nuestras vidas, hermanos, son como protección en nuestro camino. Y la Biblia está llena de principios. Por eso Ageo, mientras que el hermano, las 2 veces que charló sobre Ageo y habló plenamente, internamente sobre Ageo, hoy no voy a hablar sobre Ageo, voy a usar un principio que está en Ageo para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y como saben, el hermano empezó con la muerte, nosotros tenemos vida. Cuando hablamos de la muerte, no hablamos para deprimir o para asustar, sino una realidad innegable. Y en relación a esta realidad innegable, la palabra de Dios siempre viene a despertarnos. En un mundo donde el evangelio es humanista, estimulante, que te infla, la palabra de Dios viene para sanar vidas sumergidas en el pecado. En un mundo que va contra todos los principios de Dios, en un enemigo que nos rodea. Entonces, la palabra de Dios, hermano, siempre va a venir a tocar profundamente en nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nosotros es prepararnos para la eternidad. Entonces yo trayendo ahí un jaboncito, un mielcito ahí para que tú salgas contento, no es mi intención. Mi intención es que tú aprendas y que la palabra de Dios toca tu vida. Tampoco a veces me dicen, te da palo. Yo no doy palo, yo predico la palabra. Si te da palo la palabra, recíbalos del Señor como bálsamo. En el cielo no habrá palos. Entonces, gloria a Dios, hermano, por eso que hoy voy a utilizar un principio que tenemos y que precisamos aplicarlo a nuestras vidas, que nos hace ilumbrar. No es algo ajeno, no hay nada ajeno en la Biblia. Ajeno quizás porque no conocemos, porque no buceamos profundo, pero la palabra de Dios es una. Pablo le dijo a los filipenses, yo no canso de repetirlos para vuestro provecho. Si es nuevo, no es de la Biblia. Y si es de la Biblia, no es nuevo, porque la palabra de Dios es una, no cambia. A veces nosotros menguamos para conocerla y crecer en ella. Pero adentrando dentro del tema y mirando, por ejemplo, los hermanos que vienen de Constitución. ¿Qué nos dice esto? Que los hermanos hacen, 60 kilómetros para venir acá. ¿Nos dice algo esto? Nos dice algo a nosotros, por ejemplo, esto. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la primera cosa que nos dice? No vayan a vanagloriarse, ¿no? ¿Qué nos dice? Para no demorar. Se esfuerzan. Pero no solo que se esfuerzan, nos hace entender que realmente están entendiendo el evangelio. Y realmente aman al Señor porque no viene para venir el hermano Fares. Que estoy hablando y perdónenme hoy porque sinceramente estoy gripado, tengo una pelota acá y he subido, no escucho en él, puso el plato acá, pensé que estaba atrás de mí. Entonces, tenga paciencia conmigo hoy. Lo que nos dice es que esos hermanos han entendido el evangelio. ¿Qué nos hace ver en los hermanos ahí para que los otros no se sientan? Que los hermanos cerraron el comercio para venir a juntos como familia servir al Señor. ¿Qué nos dice esto? Nos habla algo. Sí, nos habla, han puesto al Señor en primer lugar y quieren vivir la realidad de Dios antes de cualquier cosa. ¿Qué nos dice del hermano Juan Rodrigo que hoy se levantó? ¡Ay, está lindo el día para dormir! Y quedó en su cama. ¿Nos dice algo eso? Sí, nos dice. Está con grietas. Nos dice. Entonces hoy vamos a hablar sobre un tema que nos revela Ageo, que nos dice, nuestros caminos revelan la realidad de nuestro corazón. Nuestros caminos revelan la realidad de nuestro corazón. Querramos o no, nos gusta o no,
intentamos disfrazar o no, tu camino revela la realidad de tu corazón, tanto a ti como a mí. Y el hermano Agustín leyó un versículo en el Salmo 86, versículo 11. Ustedes si quieren abren en Ageo donde quieran. Nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. El salmista le pide a Dios que le enseñe su camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y él no sabe lo que yo iba a hablar. ¿Sabías? No sabías. Pero leyó ese versículo. Sí, leyó ese versículo. Y justo ese versículo, hermano, es uno de los principios que yo voy a hablar. Que el salmista estaba diciendo, Señor, tú enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Camino y corazón, vas a verlos andando juntos. No intentes separarlos. Por más que tú quieras separar, tu camino va a revelar tu corazón. Y ahora sí vamos a Ageo, que no vamos a leer Ageo más que a donde me baso para traer ese mensaje que mientras que el hermano ese día enseñaba, me vino a mi corazón. Ageo, después de Sofonías, antes de Zacarías, nos muestra una realidad destacable, no tan vista, pero destacable, cuando queramos vocear profundo y que a este principio que resalta de la palabra de Dios queremos basarnos. El capítulo 1, versículos 5 y 7, el libro de Ageo habla cinco veces de dos cosas. Meditad sobre vuestros caminos, lo que vimos con Agustín, y meditad sobre vuestros corazones. El hermano lo citó, no estamos reprochándolo de que todo es una cosa sola. Pero si miramos bien y ampliamos nuestra visión bíblica, vamos a dar cuenta que camino no es lo mismo que corazón. Andan juntos, pero no es el mismo. Sino los caminos reflejan la realidad de nuestro corazón. Y ahí podemos ver en el capítulo 1, versículos 5 y 7. Repitiendo Dios al pueblo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Lo primero que Dios manda es meditar sobre vuestros caminos. Versículo 7 de Ageo, versículo 7, dice de vuelta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Lo primero que Dios levanta es que hay que meditar primero en nuestros caminos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 y vamos al versículo 15, percibimos que hay un cambio, que generalmente la mayoría cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Cambió ya la palabra de Dios. En el versículo 18 se repite 2 veces. Meditad pues en vuestro corazón desde el día que en adelante, desde el día del 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Ahí ya tenemos 3 veces meditar sobre vuestro corazón. Y hermanos, si podamos mirar la palabra camino, y eso se ve muy nítidamente en el original griego, porque el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Entonces tenemos que mirar en el griego la palabra camino, quiere decir derek, que proviene de conducta, proceder, senda o rumbo. Entonces, cuando Dios dice meditad en vuestros caminos, está diciendo medita sobre tu conducta, tu proceder, sobre el rumbo que tú estás llevando por adelante. Ya que cuando vinimos a la palabra corazón, que es en el hebreo lebab, y que está hablando literalmente, se refiere a la vida interior, a nuestro completo ser, a lo que gobierna plenamente nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Yo no dice es parecido, no es lo parecido, diferente. Nuestros caminos no son lo mismo
que nuestros corazones. Entonces es muy bueno como cristianos parar y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Jesús dijo que ni J ni tilde se pasará de su palabra antes que todo sea cumplido. ¿Qué nos hace entender esto? Que como cristianos tenemos que prestar atención a los textos y saber por qué Dios lo dijo, cuál es la intención de Él para ponerlo de esta forma, y como oyentes estudiosos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender por qué Dios lo puso así. Porque Dios primero puso meditad en vuestros caminos, después dijo, ahora meditad en vuestros corazones. La pregunta que surge es, ¿hay diferencia entre ambos? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Hermano, Dios quiere enseñarnos que nuestros caminos no son equivalentes a nuestros corazones, sino revelan nuestros corazones. Nuestros caminos revelan nuestros corazones, reflejan, muestran plenamente la realidad de tu corazón. Si quieres hacer una tomografía computada plenamente de tu corazón, mira por tus caminos. Mira por tus caminos. Es decir, mirando de otra forma, nuestros corazones se deterioran, se enferman por los caminos que marcamos nosotros mismos, por la senda donde ponemos nuestros pies para caminar. Tu corazón es deteriorado por el camino que tú llevas. Así que, si queremos saber cómo está nuestro corazón, ¿a dónde tenemos que enfocarnos? En nuestros caminos. Entonces, en esta mañana es muy importante que tú puedes ya visualizar el camino que tú estás llevando por adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a revelar tu corazón. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Si yo pregunto, estoy seguro que la mayoría, ni tan, más o menos, y siempre vamos a tener en lo general, un concepto bien. Y cuando somos poquito más sencillos, no soy tan, pero tampoco habla pavada. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos un concepto mayor siempre de nosotros. Tenemos un concepto más de nosotros. Por eso Pablo en Romanos 12:3 nos dice, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo, si no pensáis de vosotros con cordura. Con cordura. ¿Por qué? Porque mi corazón, la Biblia me dice en Jeremías, mi corazón es engañoso. Es engañoso y engaña a mí mismo. Y me dice que perverso. Y me dice, ¿quién lo conocerá? Una pregunta retórica, que lo que Dios está diciendo, tú no vas a poder conocer tu corazón. Para que tú puedas conocer tu corazón, tienes que ponerlo plenamente en la mano de Dios. Rendirse totalmente y ir en pos la invitación más elevada de Cristo, tomar tu cruz todos los días, morir y venir en pos de mí. Solamente así, en una vida así, vas a poder descubrir plenamente la realidad de tu corazón. Es una de las cosas más elevadas que Dios muestra a sus hijos. Primero, por eso, si tú estás pasando, que si yo con luchas, no te preocupes. Las luchas Dios envía a sus hijos para que podamos entender y ver lo que tenemos dentro de nosotros. El Evangelio trusta nos hace camuflar toda esa trucha que tenemos adentro para vivir una vida totalmente superficial. Dios bucea profundo. Dios va más profundo en tu ser. ¿Para qué? Para despertar de dentro de ti tu verdadera visión, para que tú veas a ti mismo y te das cuenta, nada soy. No diga nada soy así de boca para afuera, porque el mundo está lleno de esa falsa humildad. La verdadera humildad cuando realmente tú entiendes de que no soy nada y comienzas a agarrarte a Dios. Por eso, si tú entendiste que no sos nada, el reflejo de tu caminar va a ser apegarte plenamente a Dios y a la palabra de su gracia. Proverbios 16:2 nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, Jehová pesa los corazones. Esa es nuestra realidad. 14:12 de Proverbios dice, hay camino al hombre que le parece derecho. Todos nosotros, si miramos, nos vanagloriamos. Bueno, y esta semana fui una vez a la reunión, y esta semana leí un devocional y nos quedamos satisfechos con esto. Pero si pesamos esto a la luz de la verdad de Dios, del Evangelio de Cristo,
que me lleva a vivir una vida totalmente crucificada en Él, me doy cuenta que esto no es nada más de que una falsa piedad vacía de su eficacia. ¿Por qué nos descarriamos por el camino? ¿Por qué nos descarriamos por el camino? Pues porque no examinamos nuestro corazón. Y no examinamos nuestro corazón porque no nos gusta nuestro camino. Por eso los cristianos tienen una gran deficiencia de una introspección. Tienen una gran deficiencia de hacer una introspección. ¿Por qué? Porque forman un camino religioso externo y se quedan atados a esto. No perciben que este camino religioso externo de ir el miércoles o ir el domingo, de leer, no se dan cuenta que la vida cristiana va mucho más allá de esto. La vida cristiana es la vida fluidamente vivida con una persona viva que es Cristo. Y que esta relación de esta vida plena con Cristo debe reflejar en mi caminar y en mi vivir. No es, hermano, no es la iglesia. Lamentablemente la iglesia terrenal ha distorsionado el evangelio, haciendo a los evangelios creer lo mismo que Roma hizo con los feligreses de ella, creyendo que vivir una forma externa de religión es vivir el evangelio de Cristo, y nada que ver con esto. Nada que ver a Cristo, nada que ver. Vivir a Cristo es una relación real. Es una transformación, es una metamorfosis constante, interna y externa. No es una concepción. Por eso muchos son convencidos, no convertidos. Muchos, y siempre lo digo, cuidado a quién vas a llamar hermano, porque muchos convencidos no son hermanos, no conocen a Cristo, no conocen la verdad, no conocen el camino de la cruz que Cristo vino a traer para nosotros. Y hay un libro que mucho tiempo yo comento, dijo, perdidos por 40 centímetros, un montón de gente, el evangelio no bajó de la cabeza al corazón. Un montón de gente sabe todo, sabe quién es Jesús, sabe que en la Biblia, sabe Jesús y María, sabe el burro que los llevó, sabe todo el camino, pero no tienen vida de Jesús dentro de ellos. En el diario vivir no hay un reflejo de la vida de Dios en sus propias vidas. Entonces, hermano, debo mirar para mi camino para poder ver la realidad de mi corazón. Esto es el principio que pasa por toda la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo sé que soy un hipócrita? ¿Cómo sé que tengo un corazón hipócrita? ¿Ya pensaste? Voy a hacerlo un poco más práctico. ¿Cómo sé que tengo un corazón hipócrita? Tengo que mirar para mis caminos. ¿Por qué? Porque estoy seguro, si el hermano me pregunta, hermano, ¿tú sos un hipócrita? Dios me libre de esto. Dios me libre, hermano. Dios me libre. Soy un hombre intachable. Hasta el espejo habla bien de mí. Pero para que yo tenga un verdadero examen de mí mismo, y necesitamos tener una mirada precisa de nosotros mismos, debo mirar en mi propio camino, debo mirar para mi senda, cómo ando. Y debo preguntarme, ¿soy una persona maleable? Acá hablo una cosa y acá hablo otra. Depende de la situación, me pongo el color. ¿O soy una persona íntegra? Acá digo una cosa, acá digo otra, acá digo la misma y acá digo la misma, y no importa frente a quién, digo lo que es. Entonces, mirando mis caminos, voy a entender si mi corazón es un hipócrita o no. ¿Me entienden, no? Por ejemplo, si Ananías y Zafira hubieran hecho ese examen y mirado por sus caminos, en la iglesia, capítulo 5 de Hechos, cuando la iglesia estaba aumentando grandemente, había necesidad, Bernabé vendió un terreno y trajo para la iglesia. Y no te preocupes, no estoy pidiendo para que tú, no es cuestión de plata. Ananías y Zafira vieron y hasta, wow, qué grande Bernabé. Entonces dijeron, ¿sabe? Tenemos un terrenito, vamos a venderlo y traerlo a la iglesia. Sacaron un poco de la plata, guardaron. Dijeron, hermano, Pedrito, Pablito ahí, Juancito ahí. Mira, vendemos el terreno nosotros como Bernabé.
Mintieron. El terreno era de ellos. Y Pedro le dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué mintieron? Y Dios los juzgó fulminantemente ahí en el mismo lugar. Y murió Ananías y luego murió Zafira. Y por supuesto, quizás preguntan, ¿por qué Dios no hace eso hoy? Si Dios hace eso hoy, todos estamos fritos. Si ellos hubieran mirado para sus propios caminos, estamos dando de corazón, ¿por qué tengo que mentir? ¿Por qué tengo que vanagloriarme? ¿Por qué necesito los aplausos de los hermanos? Ya que Dios sabe todo y ve todo. No miraron por sus caminos, actuaron por sus impulsos. Revelaron que un corazón hipócrita, un corazón vanaglorioso y un corazón avariento. Imagínate que la plata mía todavía yo tengo que disfrazar y mentir sabiendo que miento a Dios. Si hubieran hecho eso, hermano, hubieran descubierto, si hubieran sido sinceros consigo mismo, hubieran sido transformados por Dios, cambiados por Dios y no precisaban hacer eso. ¿Por qué? Porque en ningún lugar Dios le pidió para que hiciera esto. Y así por adelante, si no veo mi camino de avaricia, es muy difícil que pueda cambiar mi corazón avariento. ¿Entiende? Si no ve tu camino impuro, sucio, malo, tú no vas a poder cambiar tu corazón adúltero, prostituto, fornicario. No luche con tu corazón si no querés cambiar tu camino. Imposible. Es imposible. Y esto, hermano, lo vemos plenamente en todas las Escrituras. Desde cuando el pecado entró a la tierra, la consecuencia comenzó a hacer reflejar ese principio. Y lo vemos plenamente en Caín y Abel. Caín y Abel aconteció andando, capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo en ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si hicieres el bien, camino. Si hicieres el bien, camino, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, tú te enseñorearás del corazón. Tú te enseñorearás de tu corazón. Y vemos que lo que hizo Caín, se levantó, fue con su hermano y lo mató. ¿Por qué? Los llevó por un camino. La muerte. Nadie veía la muerte en el corazón de Caín, pero su caminar estaba marcando un camino de muerte. Su caminar, lo que Dios estaba diciendo, cambia tu conducta, cambia tu caminar para que tu corazón sea cambiado. Caín, ¿qué hizo? No cambió su caminar, siguió en el impulso de su caminar, de su vivir. Y este impulso es lo que tenemos que parar para evaluar. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? Como cristianos, hermanos, es necesario urgentemente que nosotros actuamos de esta forma. Y por eso Caín confirmó lo que realmente era: asesino. Por eso, en 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Algunos sabían que Caín era del maligno? No. ¿Génesis decía que era del maligno? No. ¿A dónde fuimos a ver? En 1 de Juan, Dios revelando lo que ya sabía, que el corazón de Caín era maligno. ¿Por qué? Porque su camino era camino de muerte. Su camino no solo era camino de muerte, sino un camino de rebelión hacia el propio Dios. Que el propio Dios le habló y no hizo caso. No hizo caso. Por eso su camino reveló lo que Juan dijo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte para vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos?
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, su camino era malo. Caín vivía en el camino de la muerte. Y Dios mismo dice que era del maligno. Ahora, cuando seguimos el contexto de Primera de Juan, nos damos cuenta cómo Juan hace una reviravolta y nos hace hablar a nosotros como cristianos. ¿Y qué nos dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, porque amo a Jesús de todo corazón. Eso no muestra nada. Eso no muestra nada. Tengo 30 años, no muestra nada. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte para la vida? Encaminar el camino de vida y reflejar la vida de Jesús en el camino que vivimos, por donde sea. Y esto es lo que va a reflejar la vida de Dios en nosotros. Y Juan lo dice claramente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte y de vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en la muerte. Diga de ti lo que quieres decir. Si no ama a tu hermano, si no te preocupa a tu hermano, y la Biblia está hablando de tu hermano, acá, del hermano de la fe. Si no te ama a tu hermano, si no te pregunta por tu hermano, si no te importa a tu hermano, estás en la muerte. No lo digo yo, le dice Dios. ¿Por qué? Porque tu camino es un camino indiferente a la vida de Cristo. Entonces, si yo digo tengo a Cristo dentro de mí, ¿qué es lo que tiene que reflejar de mí? A Cristo, hermanos. A Cristo. Y el evangelio es muy estricto en esto. Los truchas evangélicos del siglo XX lo han diluido tanto de que hoy no importa cómo estás, por tanto que lleva el nombre evangélico, sos evangélico, siga a Cristo. Negativo. Por eso el camino es angosto. Y la puerta estrecha. Y pocos son los que entran por ella. Entienda, Jesús lo dijo, no yo. Y el camino espacioso y el amplio te lleva a la perdición. Y Jesús dijo, muchos entran por él, porque entran en nombre de Jesús, en nombre del evangelio que ellos lo adoptan y lo forman. No en nombre del evangelio que estamos en la palabra. Y hermano, eso es duro, que hoy tenemos que seguir insistiendo con esto. Por eso lo que leímos para la Santa Cena, o para la Cena del Señor, nos dice, el hermano leyó 1 Corintios, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Examínate a ti mismo para que no seas juzgado por Dios. ¿Cómo me examino? ¿Cómo me examino? Miro la fecha que me bauticé. Ay, tengo 40 años de bautizado. Gloria a Dios. Ya soy un general en el ejército. Esto, así, ¿cómo me examino? ¿Cómo me examino? Dice así, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, si medito sobre mis caminos, Dios no tiene la necesidad de juzgarme y disciplinarme como su hijo. Nosotros que somos padres, cuando tu hijo reconoce su error, cuando tu hijo comete un error y se da cuenta y dice, papá, mira, la verdad cometí un error, deja que yo arreglo. ¿Qué podemos hacer más? Nada. No podemos más juzgarlo, ni castigarlo, ni colgarlo en el patio. No podemos. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta. Y en lo espiritual lo mismo. La vida cristiana, hermanos, debemos vivirla conscientes. Se trata de tu vida. ¿Quién de nosotros se va a la caja de remedio y lo toma así? Nadie. Lo miramos bien. Y esto lo tomé. ¿Por qué? Porque sabíamos que no se puede jugar con los remedios. Escuche, tu vida espiritual es lo más importante. No juegues con ella. No juegues con ella. Las consecuencias son eternas. Las consecuencias son eternas y el sentir te ayuda a hundirte más. ¿Por qué? Porque todos vivimos por sentir. No me siento tan mal. ¿Y quién te dijo que el sentir? Por eso los que andan según el pecado sin Dios viven según lo que sienten. Por eso me enloquece a veces cuando encuentro un cristiano me dice, no siento a Dios. ¿Y quién te dije que vas a sentir a Dios? ¿Quién te dije que no vas a sentir a Dios? Es por fe, es creer en Dios.
las promesas de Él. Me dijo, estoy contigo todos los días, lo creo plenamente. Estoy mal, estoy bien, lloviendo, no está lloviendo. Estoy en la cama, siento un tambor dentro de mí. Creo que Dios está en mí. Imagínate si tengo que sentir. Ustedes que son casados, todo el día sienten esa pasión por tu esposa. A veces tienen ganas de viceversa. O por tus hijos. Y la Biblia lo dice claro, Efesios capítulo 2, que andábamos según el deseos de la carne. Sin Cristo estamos viviendo plenamente por nuestros sentidos, por nuestras emociones, y el diablo es especialista para manipular tus emociones. Entonces entienda, para vivir con Dios tú no tienes que sentir, ay, no me siento para orar. Pero para comer sentís. Y vivimos, hermano, con una generación así. Hacemos las cosas porque sabemos que Dios nos manda y sabemos que debemos hacerla. ¿Por qué? Porque es vida para nuestras vidas. Ya no paramos. O si no, los jóvenes de acá que van a la escuela, al liceo, todos se levantan con ganas para ir. Ninguno, no. Quizás algún día, pero el resto no. O para las damas, para cocinar, o para limpiar, o qué sé yo, o yo para venir a predicar. Si cree que hoy tenía ganas yo de venir a predicar. La verdad les confieso, no tengo ganas de venir a predicar hoy, tenía ganas de estar en mi casa porque hablo y siento un brum, brum, brum dentro de mi cabeza. Pero ¿sabe qué? Ya no pregunto a mi cuerpo si sentís o no. Sé que he entregado a Cristo, tengo que hacer la vida de Cristo, tengo que vivir para Cristo, gastar último minuto de mi vida para Cristo, no importa cómo me siento. Porque así Él hizo por mí y hizo por ti. En el Getsemaní dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo hizo por ti y por mí. Entonces vaya que nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que sentimos. El camino, hermano, es el que nos derrumba. Es el camino que se encuentra, en el camino que se encuentra la trampa y el lazo del cazador. ¿Sabes? Es en el camino. En el camino que está la trampa. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro de Saúl, del rey Saúl. ¿Quién eligió a Saúl como rey? Dios. ¿Cómo fue el camino de Saúl? Un camino de confusión, de perturbación, de muerte, de desastre. ¿Dios quería que Saúl tuviera una vida así? No. ¿Por qué Saúl llegó a esa forma? Porque, hermano, Saúl quiso caminar con Dios con un camino tortuoso. Saúl, aunque si le preguntásemos a Saúl, ¿te amas a Dios? Iba a decir sí. ¿Sacrificas a Dios? Sí, y él sacrificaba y él hacía todos los rituales judaicos. Pero si miramos a Saúl, hermano, su corazón estaba años luz lejos de la voluntad del querer de Dios. Caminó por camino tortuoso, jugó con Dios, se importó más a sí mismo. Por eso cuando Samuel vino y le llamó la atención, en el principio actuó en su orgullo y después reconoció y dice, sí, la verdad, sí, el pueblo quiso pecar y bueno, está. Pero ¿sabe qué? Ahora venga junto al pueblo a honrarme. Lo que Saúl quería era que él esté bien, venga conmigo. Está bien que pecamos, venga ahora conmigo y honrarme frente al pueblo. Que antes ya había levantado una estatua para él. ¿Qué pasó con Saúl? Se descarrió. ¿Qué pasó con Saúl? No entendió, no percibió sus pasos. No se dio cuenta que en el caminar voy a revelar lo que tengo dentro. ¿Entienden, hermanos? En el caminar tuyo va a estar revelando lo que tenés adentro. Dichoso es cuando podemos mirarnos hacia nosotros mismos. Y la Biblia dice, mirad por vosotros mismos. Cuando Pablo habló a los ancianos de Éfeso, dice, mirad por vosotros mismos. Y eso es lo que Dios nos manda hoy. Mira para ti mismo. Somos especialistas en mirar. Mire para ti mismo. Es tú. Dios va a pedirte cuenta a ti, no a mí. Dios no va a te preguntar por mí. ¿Sabe? Y ni va a preguntarme por ti. Quizás como líder, sí. Sí, porque los tengo como carga encima de mí. Y bendita carga que la llevo en el corazón. Y me siento honrado que Dios me dé esa gracia de poder cuidar su rebaño. Pero ¿sabe qué? A ti, Dios va a pedirte lo que tú has hecho con tu propia vida. Con tu propia vida. Cada uno va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Y Saúl, lamentablemente, hermano, no entendió. Y esto, el revés lo que vemos en Saúl, en David. Al revés lo que vemos en David. ¿Quién eligió a David? Fue Dios.
Lo mismo, Dios eligió a David. ¿Y qué vemos en un David? Un hombre intachable. ¿Qué vemos en David? Un hombre temente a Dios. ¿Cómo sabemos que David es temente a Dios? ¿Cómo entendemos que David era según el corazón de Dios? Simple, vaya a leer sus salmos, nada más. Vaya a leer sus salmos y mira el corazón de ese hombre, cómo se expresaba a Dios. Mira solo como él mismo usa ese mismo principios al clamar a Dios. En el Salmo 139, versículo 23, David exclama y dice, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Quizás los que cantan en el último, quizás lo cantamos. A ver cómo estamos. Pasa que el hermano me robó bastante tiempo hoy. Una buena estrategia, pero vas a sufrir rebaño, no yo. Examíname, oh Dios, dice David. David clamando de su corazón, examíname, oh Dios. En otras palabras, David dice, desnúdame delante de ti. En otras palabras, examina mi camino, mis pensamientos, todo lo que es mío, examínalo. Y eso se ve en todos los salmos de David. Cosa gloriosa de ver ese corazón. Y ahí entendemos por qué ese hombre tenía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había poseído a todo, a David. Aún con sus pecados. Y no crea que Dios nos ama porque somos limpios, sino aún en pecado. ¿Sabe qué es lo que Dios mira? Mira un corazón sincero, un corazón real como David. Un corazón que peca, pero un corazón que clama y llora por su pecado. Entonces, vemos a un David y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y qué le dice David? Observe. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. David entiende que el camino lleva al corazón. Y es imposible poder llegar a mi corazón sin mirar mi camino. Imposible. Y eso, hermano, es un principio glorioso. Si lo comprendamos y lo aplicamos a diario en nuestras vidas, les garantizo tendremos unas vidas totalmente transformadas. El anhelo de David era que su camino era agradable a Dios para que pueda reflejar el corazón que Dios anhela para él. Y eso es lo que hizo David. Eso es lo que hizo David. El pecado de David fue tremendo. El pecado de David fue tremendo, fue horrible. Pero cuando vayamos al Salmo 51 y vemos cómo se arrepiente, nos deshace. Nos deshace, cómo reconoce y cómo vivió David en relación a esto. Su camino demostraba esto. Su camino con todos los que le rodeaban mostraba esto. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Por eso decía en el Salmo 101:2, en la integridad de mi corazón, ¿cómo muestro la integridad de mi corazón? Andaré en medio de tu casa. Andaré en medio de mi casa. Es decir, que tu caminar, que tu conducta, que tus pasos pueden reflejar tu integridad, no tu boca. ¿Me entienden? Generalmente nos alabamos a nosotros mismos. Pero que tu caminar, hermano, sea el que alabe tu propia vida y refleja tu propia vida. Y eso es lo que David lo hizo. La pregunta es, ¿así caminemos nosotros? ¿Nosotros caminamos así, en integridad, en mi casa, en mi trabajo? ¿Como matrimonios, como padres, como hijos, como hermanos en la fe? Y hermano, es bueno evaluar esto en nuestros corazones. Pero tenemos otro ejemplo también maravilloso, José de Egipto. ¿Cuántos conocen José de Egipto? Todos conocemos la historia de José de Egipto. ¿Cómo vemos ese hombre? ¿Dónde reflejó ese hombre su temor a Dios? En ningún lugar tú vas a ver que José temía a Dios. En ningún lugar. ¿A dónde vemos el temor de José a Dios? Primero, sus hermanos lo envidian, nada. El padre lo lleva, va a ver sus hermanos. Intentan matarlo, ahí está. No vemos un hombre que pelea, que lo echan en un pozo, lo venden a los medianitas, a los filisteos. Y ese hombre, tranquilo, se van a casa de Potifar,
estando en casa de Potifar en su plena juventud, y la señora Jezabel le viene ahí con su pacha. ¿Qué tiene para perder ese hombre? Nada. Nada. Para muchos aprovechar la oportunidad. Quizás Dios está listo. Y la Biblia dice, lo primero que mencionó, de cómo pecaré contra mi Señor y contra Dios. Su camino mostró su integridad, mostró su fidelidad, mostró su autenticidad por el camino que él caminó. Lo pusieron en la cárcel. Reclamó a Dios su suerte. Tuvo que tomar Valium para salir de su depresión. Se levantó de mañana y le dijo a los presos, ¿por qué están tristes? Tremendo. ¿Cómo va a estar contento en la cárcel? Y José se levanta y le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué mostró ese hombre? Plenitud de Dios en su vida. El gozo verdadero en su corazón, porque el gozo no depende de dónde estás, con quién estás, tu situación económica, de salud. El gozo es una realidad de Dios en tu vida. Y esto lo hablamos poco el miércoles de Pablo, estando en el calabozo más profundo, escribe la carta más gozosa que hay, que es Filipenses, que habla más de 15, 16 veces sobre el gozo. ¿Por qué? Porque su camino estaba marcado ya para vivir con Dios. El gozo no era un esfuerzo que Pablo hacía. El gozo era la consecuencia de su caminar diario con su amado Señor. Y por eso puedo decir en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni tengo mucho o tengo poco, ni la salud, nada va a poder separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ya estoy apegado en Él. No puedo vivir más sin Él. Entonces, ¿cómo vemos la pasión de Cristo en una persona? No por decirlo, sino por vivirlo. Sino por vivirlo. Sino por manifestar esta realidad en su propia vida. Y esto lo vemos, hermano, por el otro lado, en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿cómo se veía a sí mismo? Soy rica, enriquecida, de nada, tengo falta. Así se veía la iglesia de la Odisea. Pero ¿por qué ella tenía esa concepción de sí? Porque miraba por su camino. Decía, mira qué precioso un saloncito, tenemos 3 aire acondicionados acá, tenemos proyector, las sillas tan cómodas, parqué. No nos falta nada, hasta un sillón para acomodarse atrás tenemos. Eso es lo que, por eso miró, la iglesia de la Odisea miraba por su camino. Y el camino de ella era maravilloso. Por eso ni te ocurre vanagloriarte con el salón que estamos haciendo. No, vanagloriarte en tu vida con Dios. El templo de Dios está en tu vida. Si tu vida no glorifica a Cristo, no te vanaglories con ese pedazo de ticholos. La Odisea dice, ay, qué maravilloso, mira, tenemos todo esto, estamos haciendo un templo allá, un salón tremendo, no necesitamos nada. Eso es lo que hacía. ¿Cuál era la visión de Jesús para el camino de la Odisea? Qué contraste, ¿no? ¿Cuál era el camino de Jesús para ella? ¿No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es terrible. Es terrible que uno tiene un concepto de sí tan opuesto a lo que Jesús tenía. Lo peor no era esto. Lo peor que Jesús estaba del otro lado de la puerta. Muchos usan ese versículo para el impío. Es que estoy a la puerta y bato. No, ese para la iglesia. Ese para ti como cristiano, pero Jesús no está dentro de tu vida comandando tu vida. Ese es para ti como cristiano que me escucha, sea por acá o por acá. Si Jesús no está el que está comandando tu vida, si Jesús no es la gloria, la virtud, la plenitud de tu vida, entienda que Él está al lado de fuera. Por eso Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, estoy en la puerta y bato. Si me abren, entraré, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. En otras palabras, que ellos ni siquiera se daban cuenta que Jesús está afuera. Y muchos cristianos, hermanos, ni se dan cuenta que Jesús está a año luz de sus vidas. Y no precisa excavar mucho para ver esta realidad. Simplemente
mirar por sus caminos. Simplemente mirar por sus conductas, por sus sendas que viven. Y uno se da cuenta de que está año luz lejos del Señor. ¿Por qué le pasó eso a la Odisea? Porque no paró para meditar en su camino y en su conducta. Si hubiera parado a mirar, seguramente hubiera dado cuenta que no pudieron dar ese veredicto de sí mismo. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque, hermano, nuestra carne y el enemigo de nuestra alma se va anestesiando nuestras vidas de a poco. Se va anestesiando nuestras vidas de a poco. Un poco, hoy no pasa nada. Hoy no voy a la reunión, no pasa nada. Y ya el miércoles tampoco pasa nada. Y llegó fulano, y llegó Beltrano, y me siento mal. ¿Y sabe qué? En poco tiempo, ya sin excusas, dejas de ir. No leo la Biblia hoy porque no tengo nada, estoy apurado. Y mañana, ¿y sabe qué? Ya llegas en un momento, ya ni lees la Biblia, ya ni oras y ni te das cuenta. Especialista el enemigo, por eso es astuto. Por eso es astuto. Y por eso tu carne, como no le gusta orar, como no le gusta buscar a Dios, como no le gusta estar sometida al yugo de Cristo, también te engaña, porque engañoso es tu corazón. Y te hace trampa a ti mismo y no te das cuenta. Y sigas caminando por la vida, llevando la Biblia así en tus manos y está año luz lejos de tu corazón. Y hablas de Jesús y Jesús ya es ajeno a ti. Jesús es ajeno a ti. Por eso, hermano, necesitamos volver a meditar sobre nuestros caminos y meditar sobre nuestros corazones. El camino que corremos es el reflejo de nuestro corazón, pero nuestro corazón es cambiado por nuestro caminar. Así que si queremos cambiar nuestros corazones, meditamos sobre nuestro camino. Meditamos sobre nuestro camino. Por ejemplo, si queremos saber si vivamos la verdadera piedad, ¿en qué tenemos que mirar? Si queremos vivir, Pablo dice que habrá muchos que siguen la piedad sin su eficacia, es decir, fachada. Yo te pregunto, ¿tú vives la verdadera piedad o yo? Y la pregunta es, ¿cómo sabes que vives la verdadera piedad? Por eso dije, quiero hacerlo un poco más práctico. Y tal, el tiempo me vuela. ¿Cómo sabes que está en la verdadera piedad? Mirando por tus caminos, mirando por tu conducta, mirando por tus palabras, mirando cómo vivís el Evangelio de Jesús, mirando cómo vivís como miembro del cuerpo de Cristo, cómo vivís. Y siempre lo digo, acá, hermano, en la iglesia es la prueba número 1 de cómo es tu vida espiritual. Porque en tu casa tú sabes refugiar, tú sabes ponerte, tú sabes disfrazar. Acá no podés disfrazar. Y más todavía en nuestra iglesia, que intentamos cada vez más vivir una vida más en familia. Espero que me entiendan, ¿no? Es decir, intentamos tener más reuniones juntos, más trabajo juntos, más actividad. Y mañana vamos a tener más actividad juntos de toda la iglesia. Y ahí que va a mostrar lo que tú eres de verdad. Cuando tú te escondes, lo que tú estás haciendo, mostrando realmente lo que tú eres. Cuando tú realmente entendiste y quiero que Dios trabaje en mi vida, te pones en el taller para que Dios trabaje en ti. Ese es el taller de Dios acá. Si escucha algo, te enojas. Mira por tu camino. Si el hermano te miró feo, te quedas mal. Mira por tu camino. ¿Por qué? Porque tu camino está reflejando. Cuando yo me quedo mal, el hermano me miró feo, me quedo mal, me voy a mi casa. Mi camino interior está me mostrando de que no ando en amor. No estoy viviendo en la piedad como Cristo quiere. En el peor caso, Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tengo que hacer? Ir a estar con él, hablar con él. ¿Tienes algo contra mi hermano? Gloria a Dios. Y pronto, ¿qué hacemos nosotros? Después te alabaré con todo mi corazón. Nos damos cuenta, quitamos que nuestro camino está lleno de hipocresía, de mentira. Entonces, pero y esto lo digo para que nosotros miramos hacia nuestro camino, si queremos realmente vivir una vida que agrada a Dios. No hay otra forma.
No hay otro método, hermano. No existe otro método. Si hubiera, les confieso, le hubiera dicho. No hay otro método. Por eso, para que yo vea cómo vivo la piedad, necesito llevar mi vida y ponerla en mis manos para que yo la examino. Y por supuesto, ni que hablar de tener la palabra de Dios dentro de mí, porque ella es lo que me muestra lo que está bien y lo que está mal. Y ella. Entonces, si no grabo la palabra de Dios en mi corazón, para mí, subjetivamente, todo está bárbaro. Pero cuando miro la palabra de Dios, si la Odisea hubiera leído la palabra de Dios y mirado para su conducta, hubiera dado cuenta que su estado era mucho más deplorable de lo que ella pensaba. Nuestros caminos, hermanos, reflejan nuestros corazones. Nos gusta o no, podemos disfrazar, fingir o no, pero es imposible tapar esta realidad. Imposible. Por eso el Salmo 119, 32 nos dice, por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? Ensanches mi corazón. ¿Qué es lo que está queriendo decir el salmista? Quiero andar en el camino de tus mandamientos para que tú ensanches mi corazón. O si queremos que nuestro corazón sea ensanchado, no hay forma más que vivir los mandamientos de Dios en nuestras vidas. No hay forma más que vivir una intimidad más volcada a Dios de una forma real, viva, dinámica, plena. Camino y corazón, hermano, andan juntos. Generalmente tenemos una visión errada de nuestro corazón porque no empezamos nuestros caminos, no evaluamos nuestro caminar con Dios, nuestra obediencia, nuestra entrega y nuestro vivir en sí, no lo miramos. ¿Qué miramos? Miramos una forma genérica. Voy a la iglesia. Espantoso eso. Voy a la iglesia. Sea tú la iglesia. Dios quiere que tú seas la iglesia. Jesús nunca llamó a alguien a ir a la iglesia. Jesús dijo, ustedes son la iglesia del Dios vivo. Nosotros somos el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido. Nosotros somos las piedras vivas que Jesús murió. Entonces entienda que nosotros formamos el templo de Dios en Cristo para la gloria de Cristo. Entonces vivamos la iglesia. Vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿a dónde voy? La iglesia está en toda parte. Si no vivo la iglesia en mi casa, en mi intimidad, en mis luchas, no creas que vas a venir a vivir acá más que una fachada. Y te lo digo esto para que tú tomes conciencia de que la iglesia está en mi casa. Ya demasiado han puesto que la bendición está en la iglesia, que el pastor tiene la unción. Babosera. Jesús es el mismo. Todos somos sacerdotes santos. Pedro lo dice. Estamos ocupando en el cuerpo cada uno un rol que Dios nos ha puesto. Yo liderando, pero Dios te ha dado a ti también rol. Soy oveja como tú. Nosotros somos hermanos. Por eso necesitamos vivir. Y eso es maravilloso. Ver en Hechos de los Apóstoles que un diácono, un Filipe, trastornó una gasa. Un Filipe trastornó una gasa. Pero no le impidió el avivamiento en Gaza para ir al desierto para hablarle a un etíope. ¿Por qué? Porque vivía como iglesia. Vivía, el Espíritu Santo estaba guiándolo en Gaza en medio de la multitud, pero también llevándolo a un desierto donde había nadie. Un eunuco pasando por allí. Y eso es vivir la iglesia a diario. Mi corazón esté totalmente rendido, sensibles a Dios, anhelando, Señor, habla mi corazón, viviendo esa realidad. No podemos tener marcas de reloj para Dios. Por eso cuando dice orad sin cesar, está hablando de una vida rendida a Dios en el trabajo, en la calle, en la casa, con los matrimonios, donde sea. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Vivamos la vida de Cristo, ya lo hemos dicho 1000 veces los miércoles. El cristiano ya vive a Cristo. Cristo no es que venga, no ores y pensando que Jesús va a venir. Cristo, si tú eres un hijo de Dios, Cristo ya es dentro de ti. Tú vives en Él. Porque si tú no vives en Él, no tienes vida. Porque la vida que tenemos está en el Hijo de Dios. Y en la vida es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, vivamos esa realidad y quiero terminar. Cuando Dios habla de los falsos profetas,
Eso lo miramos poco en Judas. Y cuando Pedro habla de lo mismo y menciona los falsos profetas, los falsos líderes, los falsos pastores, los falsos cristianos, habla del camino de Balaán. ¿Se dan cuenta? Habla del camino de Balaán. 2 de Pedro 2.5, 2 de Pedro 2.5 dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Increíble que Dios habla de camino. Porque el camino refleja el corazón de este desgraciado. El camino de Balaán, hermano, fue el camino de mentira, de hipocresía, de engaño, de manipulación, de astucia. Parece temer a Dios y querer hacer su voluntad, pero sabemos por atrás, cuando nadie veía, creyó que Dios no veía y enseñó a Balac a hacer trampa. Enseñó a Balac a hacer trampa para el pueblo de Dios, para que ellos cayesen en su propio pecado delante de Dios. Y Dios no lo popó, el propio pueblo lo mató. ¿Por qué hizo Balaam? ¿Por qué hizo Balaam? Porque su corazón era un corazón pervertido. Su corazón era un corazón totalmente sin temor a Dios. Sin temor a Dios. Por eso, hermano, cuidado de no vivir una vida sin temor a Dios. Porque podemos hacer de todo religiosamente y estar totalmente ajenos de la vida de Dios. Como hombres somos capaces de imitar todo. Y en Mateo capítulo 7 imitaron a Jesús, predicaron, expulsaron demonios, hicieron maravillas, sanaron enfermos. Y Jesús le dijo: no los conozco, desgraciados, no los conozco. No los conozco. No nos mareemos por los dones, no los mareamos. Dios es el mismo, Dios sigue haciendo maravilla. Pero ¿sabe qué? La vida, el camino que caminamos, lo que va a reflejar a Dios, no las maravillas que se hacen. Porque las maravillas que hace, Mateo capítulo 7 muestra que muchas veces no es Dios. No es Dios. Y esto mismo es lo que pasa en muchísimas iglesias. Por más que proclaman la piedad, por más que dicen el evangelio, por más que hablan de Jesús, sus caminos reflejan corazones malvados de robar a la gente, de manipular a la gente, de chantajear a la gente, de hacer de los púlpitos un lugar del trueque como brujería. Traiga para Jesús y va a te dar 100 veces. Eso no es nada más, hermano, que manipulación diabólica en nombre de Cristo. Eso no es nada más que refleja corazones totalmente carnales, materiales y infernales. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús fue totalmente lo opuesto de esto. Pero hay de ellos. Y hay de los que van en pos de ellos para escuchar palabras lindas. Levántate, gigante de Jesús. Y se inflan la gente. Y totalmente vacías, muertos en el campo que parece de vida, pero están muertos. Y esto es la astucia más grande de Satanás, que tú puedes seguir muerto en la iglesia. Y ni le digo en formar iglesias muertas, con mensaje muerto, con líderes muertos, y para pescar montones de gente muerta. Por eso hoy hablas con alguno que te dice cristiano, hablar el evangelio parece que está hablando de extraterrestre. La única cosa que sabe que la Biblia es Jesús, el cielo, bendiciones. Nada más. No sabe más otra cosa. Hablarle de la cruz es capaz de matarte. Porque el evangelio que vivimos hoy es el evangelio de gloria, el evangelio de estar arriba. Wow, imagínate si Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Imagínate que yo voy a venir acá, gloria, a poner. Y ahí, hermanos, te da tristeza de ver, pero eso la Biblia lo prevé. Eso la Biblia lo prevé, que antes de venir el anticristo es necesario surgir la apostasía, la degradación de la fe. ¿Y a dónde está surgiendo eso? En la iglesia. Lo mismo que pasó en Roma está pasando hoy en la iglesia evangélica, llamada evangélica, donde en medio de ese gran bollizo hay un pequeño rebaño que ama al Señor, que teme al Señor y que desea vivir el evangelio verdadero, y en su caminar refleja la gracia y la gloria de Cristo. Que seamos este pequeño rebaño, hermano. Y termino con ese versículo que Proverbios nos dice: fíate de Jehová de todo
corazón y no te apoyes en tu propia. Reconózcalo. Si no lo reconoces en todos tus caminos, es como nada. Y Él enderezará tus veredas. ¿A dónde enderezará mi vereda el Señor? Reconociéndolo en todos mis caminos. Y por favor entienda que camino está hablando de vida completa, con mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, en el trabajo, en la calle, con mis vecinos. Dios enderezará mis veredas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo encomiendo a Jehová mi camino? Y por eso un versículo me vino a mente ahora cuando dice, instruye el niño el camino que debe andar para que cuando crezca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el camino se forja. El camino se forja, Padre. Si tus hijos no están viendo tú caminar con Dios, tus palabras no van a servir a nada. Disculpa. Si tus hijos no están viendo tu caminar, tu conducta, tu ejemplo en todo, tus palabras no van a servir para nada. Por tanto, sea un ejemplo en tu caminar para tus hijos. Sea un ejemplo para tu esposo, para tu esposa. Sea un ejemplo en tu caminar y glorifique a Dios en tu forma de vivir. Y solo termino con esto. Que Dios sea realmente que produzca que nosotros esto. Y que la gracia de Dios, hermano, puede llevarnos a repetir estas palabras de Lamentación 3, 40, 41. Escudriñemos nuestro camino. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios del cielo. Termino con eso. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo. Camino y corazón andan juntos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Que podamos realmente esta mañana ver cómo están nuestros caminos. Y si no, pónganse en pie, vamos a orar. Y por supuesto, cada uno de nosotros mire hacia sí mismo. Lo que leímos antes de la Santa Cena. Examínate, mi hermano, a ti mismo, mi hermana, a mí mismo, examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué camino delante de Dios? ¿Qué camino estoy caminando? ¿Qué camino estoy caminando? ¿Estoy fiando a Jehová de todo mi corazón? ¿Hoy me apoyo en mi entendimiento, en mis pensamientos, en mis disculpas? Somos especialistas en hacer disculpas. Somos especialistas en poner excusas. Pero Dios nos invita en esta mañana, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso clame conmigo a Dios de esta mañana, para que podamos primero ver. Dios no va a poder cambiar nuestros caminos si nosotros no lo vemos. Por eso aquel que reconoce su caminar tortuoso, Dios le da la gracia para enderezarlo. Y Dios mismo lo enderezará. Que haya en nosotros en esta mañana ese quebranto de reconocer cuán necesitados estamos que Dios enderezca nuestros caminos para que podamos ver de verdad nuestros corazones. Y para que Él puede cambiar nuestro corazón, pues Él es especialista en transformar, sanar, sellar, restaurar nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre por tu palabra que nos trae, que siempre tu Espíritu la ilumina en nuestros corazones para sacarnos provecho. Gracias porque aunque muchas veces parece dura, pero en su dureza, Señor, trae consigo bálsamo. Porque en su dureza nos lleva a vivir una vida, Señor, entregados a ti. En su dureza nos inclina en humildad para que tú obres en nuestros corazones. Nos hace ver nuestros pasos, nuestro caminar, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en medio de la iglesia.
que en sí mismo reflejan nuestros corazones, Señor. Y ya que tu palabra dice que tú examinas los corazones, ayúdanos a que nosotros mismos podamos ver la realidad de nuestros corazones y permitir que tú enderezas nuestros caminar a diario. Que sea una transformación real, Señor, en nuestras vidas. Que realmente la oración de lamentación sea nuestra oración de escudriñémonos a nosotros mismos, a nuestros caminos, y que te busquemos y volvemos a ti, entregados totalmente para que tú lo llenes todo, Señor. Pues el tropiezo en el camino, el equivocarse el camino, no es nada más porque sacamos los ojos de ti. Ya que tú nos mandas puestos los ojos en ti. Y muchas veces, Señor, sacamos los ojos. Muchas veces miramos y lo tenemos por sentado de que estamos andando. No nos damos cuenta de que ya estamos totalmente ajenos al camino que tú has puesto. Por eso háganos volver a tu palabra, Señor. Háganos volver a esa vida sencilla del Evangelio, de escudriñar tu palabra, de permitir que tu palabra llene nuestras vidas. Pero también a que podamos también mirar hacia nuestros caminos, de que muchas veces estamos afanados, muchas veces estamos preocupados, muchas veces estamos, Señor, angustiados. Ayúdanos también a ver esto para llevar sobre ti nuestra carga, para que en nuestros caminos nos llevamos los afanes, sino que podamos echarlas sobre ti, que podamos en tu paz vivir en medio de todas las circunstancias, pues tú eres el príncipe de paz y tu paz sobrepasa todo el entendimiento. Por eso no sé cómo está cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego que tú bendiga a cada uno. Alumbra a cada uno con tu gracia, con tu luz, que tu espíritu penetra, que haya, Señor, realmente una compunción de corazón, para que podamos ver realmente nuestro corazón y para que nuestro día hoy y esa semana y todos los días podamos mirarnos hacia nosotros, para que no vivamos engañados como la Odisea, sino como David, que podamos clamar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay un camino en mí. Hágamelo ver, Señor, pero solamente vos podés ver en una relación íntima, cercana y constante contigo. Háganos ver para que podamos reflejar tu gracia, tu gloria por medio de nuestro caminar. Oh Dios, gracias te damos. Bendiga cada uno de mis hermanos, los que están, los que no están. Fortalece cada uno por tu gracia. Bendiga, Señor, Mario, que la primera, la segunda vez que está con nosotros, que puede entender que tú es el camino, la verdad y la vida. Y que pensando en esto, tú nos llamas al camino, porque en el camino, Señor, alcanzamos a entender la verdad y por medio de la verdad llegamos a la vida que es tú mismo. Y cuando llegamos a ti mismo, ahí hay un cambio profundo en nuestros corazones y hay una vida nueva. Por eso bendiga, Señor, a Mario y bendiga a los que todavía no tienen certeza de la salvación que hay en ti. Que tu Espíritu puedes iluminarlos y llevarlos a rendirse plenamente para tenerte profundamente en sus corazones y caminar contigo para el resto de la vida hacia la eternidad bendita contigo. Despídenos de tu gracia, Señor. Despídenos con tu luz, despídenos que tu Espíritu siga, Señor, golpeando nuestros corazones para que podamos poner en práctica el caminar como el vivir y como reflejar por nuestro ser tu gracia en nosotros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.